Hola a todos. Bueno, después de haber evaluado esta primera partecita de límites, anduvieron bien, con algún tropezón, pero bueno, lo importante por lo pronto es que se presenten en las actividades, que las resuelvan de la mejor manera posible y más adelante veremos la manera de poder compensar a aquellos que quizás no hayan alcanzado el mínimo requerido, ¿sí? Por lo pronto no se preocupen por eso, pero sí traten de aprobar la mayor cantidad posible de estas actividades para descomprimir el fin de año. Vamos a continuar entonces con el mismo tema, en realidad, porque seguimos dentro del cálculo de límites. En particular, hoy nos vamos a abocar al cálculo de límites de variable infinita. En la primera clase caracterizamos diferentes tipos de límite y como para separar en dos grandes tipos tenemos los de variable finita, que es cuando x tiende a un número y son todos los que estuvimos viendo hasta el momento. Y ahora tenemos o nos encontramos con límites de variable infinita, que son aquellos casos en los que x tiende a infinito. El tratamiento es un poco distinto y por eso merecen un capítulo aparte. En estos límites donde x tiende a infinito ya no contamos con la posibilidad de reemplazar, dado que infinito no es un número. Digamos, si contrastamos con lo que sabemos hasta ahora, en los límites de variable finita, lo primero que había que hacer era reemplazar a la x por aquel valor al cual se acerca y, bueno, en función del resultado vemos cómo continuar. En este caso ya ese primer paso es inaplicable. Por eso son límites estructuralmente distintos. Lo que vamos a hacer es presentar algunos ejemplos muy simples que se resuelven por el mero uso de la intuición y en base a esos casos sencillitos que son casi indiscutibles y los vamos a tomar como reglas o como axiomas, si se quiere, vamos a poder resolver después situaciones más complejas. Y presento entonces estos ejemplos elementales que, insisto, los vamos a resolver usando ni más ni menos que el sentido común. Vamos con la primera situación. Límite cuando x tiende a infinito de la función 4. Bueno, la función 4 es una función constante. Es una función que siempre vale 4. Si tuviera que sintetizar una gráfica, esta función, bueno, sería una recta horizontal que va a cortar el eje y justamente en 4. La pregunta es, ¿a qué se va a estar acercando o aproximando esta función a medida que x tiende a infinito? Que x tiende a infinito significa que yo me tengo que desplazar sobre la gráfica de la función hacia la derecha de forma indefinida, porque me voy hacia el más infinito de x. Y en este movimiento hacia el más infinito, lo que vemos es que la función está siempre estabilizada en 4, porque justamente por eso es una función constante, porque la y siempre vale 4. Podemos intuir entonces que el límite en este caso es esta misma constante, es decir, 4. El límite cuando x tiende a infinito, digamos, de cualquier función constante va a ser esa misma constante. Ahora presentamos una función, el límite para x tendiendo a infinito de una función cuadrática. Entonces acá lo que habría que pensar es qué es lo que ocurre con el resultado de esta expresión cuando x toma valores cada vez más grandes. Y lo que vemos ahí al frente es que tenemos un término que es x al cuadrado. Y la pregunta que habría que hacerse es qué ocurre cuando un número que es cada vez más grande yo lo elevo encima al cuadrado. Bueno, eso hace que sea muchísimo más grande, ¿no? Por ejemplo, no sé, 10 al cuadrado me da 100. Ahora, 20 al cuadrado me da 400. Imagínense si hablamos de x tomando valores del tipo 1000, 10.000, 1.000.000, 1.000.000.000, ¿no? Tender a infinito significa eso. Bueno, esa x al cuadrado va a tomar valores muchísimo más grandes que la x, porque un número muy grande elevado al cuadrado se agranda mucho más aún. Y por más que yo después le reste 5x y le sume 1, digamos que no le va a cambiar mucho la cualidad. Lo que quiero que deduzcan con esto, de una forma analítica, es que cuando x tiende a infinito, una expresión de este tipo, donde la x esté elevado a potencias naturales, va a tender a infinito también. Va a tomar valores cada vez más grandes. Y eso va a valer
para cualquier función polinómica. En este caso tenemos una función de grado 2, pero podría ser de grado 3 o de grado 100, y el comportamiento va a ser el mismo. Las funciones polinómicas, cuando x tiende a infinito, tienden a infinito, ¿sí? Este límite va a ser infinito, y eso después lo vamos a generalizar. Si a alguno no le cierra el concepto todavía, lo que le propongo es lo siguiente. Considere esta función y asignenle valores, háganse una tabla de valores con valores de x cada vez más grandes con intenciones de acercarse al infinito. ¿A qué me refiero con eso? No pongan valores tipo 1, 2, 3, 4. Si x tiende a infinito, hay que moverse más rápido. Yo pienso en 1, 10, 100, 10.000. ¿Sí? Esa secuencia de valores de x vayan reemplazando en esta ecuación y fíjense qué pasa con los resultados. Y van a convencerse de que efectivamente esos resultados son cada vez más cercanos a infinito. Muy bien. Tercera situación. Límite cuando x tiende a infinito, y acá lo que presentamos es una fracción donde el numerador es 5 y el denominador es también un polinomio, en este caso de grado 1. O sea que acá, por propiedad de los límites, nosotros sabemos que podemos hacer el límite de lo de arriba, que es 5, porque el límite de una constante es la propia constante, indicado por la situación 1, y lo de abajo tenemos que tiende a infinito, porque es el límite de un polinomio. Y por la situación 2 presentada, sabemos que eso tiende a infinito. O sea que acá estamos lidiando con una división entre 5 y algo que tiende a infinito. La pregunta es cómo interpretamos eso. Bueno, piensen en el concepto de dividir. Dividir es repartir. Dividir es preguntarse cuántas veces entra lo de abajo en lo de arriba. Si yo lo de abajo lo hago cada vez más grande, la cantidad de veces que entra en lo de arriba es cada vez más chica. O sea que cuando lo de abajo tiende a infinito y lo de arriba está quieto porque es un 5, esta división se va a acercar a 0. O sea, este resultado va a ser 0 en términos de límite. Si alguno de vuelta quizás no termina de estar convencido de esto, le propongo lo mismo. Háganse una tabla de valores, asígnenle a x valores secuenciales que tiendan a infinito, y van a ver cómo el resultado de este cociente es cada vez más chiquitito y próximo a 0. Y eso va a ocurrir siempre que tengamos arriba un número y abajo algo que tienda a infinito. No importa qué tan grande sea el número de arriba, si lo de arriba en vez de un 5 fuera un 50 o un 500.000, la situación no cambia. Como lo de abajo tiende a infinito, en algún momento esa división empieza a acercarse a 0, porque va a superar ampliamente los valores que tenemos en el numerador. Después lo vamos a ampliar entonces a una reglita más general. Límite cuando x tiende a infinito de 2 elevado a la x. Bueno, esto por ahí es más fácil de deducir. Ustedes saben que la potenciación habla de multiplicar la base por sí misma tantas veces como indique el exponente. Si acá tenemos el 2 elevado a un exponente que tiende a infinito, o sea que es cada vez más grande, porque es x, habría que pensar en 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 infinitas veces. Y creo que se estarán dando cuenta que esa situación nos conlleva de vuelta a un infinito, porque el 2 al multiplicarlo por 2 se agranda, se duplica, y si lo multiplico por 2 de vuelta, otra vez se duplica, y así infinitas veces, eso me conduce inevitablemente al infinito. Ahora cuidado con esta última situación que presento. El límite cuando x tiende a infinito de 2/3 elevado a la x. ¿Cuál es la diferencia que tenemos acá? Que la base de la potencia es 2/3. Y cuando el 2/3, que es un número más chiquito que 1, yo lo multiplico por sí mismo, no se agranda el resultado, se achica. ¿Sí? Si ustedes lo ven en forma decimal, lo van a poder corroborar. 2/3 por 2/3 es un número que es un poquito más chico que 2/3. Y si lo multiplico otra vez por 2/3, me da un número que es aún más chiquito. Es decir, cada vez que el 2/3 está multiplicado por sí mismo, ese resultado se está progresivamente achicando. Y lo que se achica cada vez más, decimos que tiende a 0. Entonces,
¿Por qué esta gran diferencia entre estos dos últimos ejemplos? Porque la base en el ejemplo 4 es un número más grande que 1, y en el ejemplo 5 es un número más chico que 1. A pesar de que la estructura es la misma, es una función exponencial, los resultados, digamos, son radicalmente distintos. Entonces, si generalizamos estos 5 ejemplos en reglas un poco más amplias que pueden considerar como parte de la teoría, digamos, tenemos lo siguiente. El límite cuando x tiende a infinito de un número, cualquiera, es ese mismo número. El límite cuando x tiende a infinito de un polinomio cualquiera, dejando de lado el caso de un polinomio constante, ¿no? De grado 1 para adelante, digamos, es infinito. Los polinomios siempre se van al infinito. El límite cuando x tiende a infinito de un número cualquiera dividido un polinomio, siempre va a ser 0. No importa qué grande sea el número de arriba. El límite cuando x tiende a infinito de un número más grande que 1 elevado a la x es infinito. Y el límite cuando x tiende a infinito de un número más chico que 1 elevado a la x es 0. Aclaro que estos números en estos últimos dos casos tienen que ser positivos, ¿sí? Si no, directamente no tenemos una función exponencial. Bien, nos quedamos con esas 5 reglas que ahora las vamos a utilizar en conjunto con las propiedades que ya vimos de los límites para poder resolver situaciones un poquito más amplias. Y presento un primer ejemplo. Bueno, límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido x. Esto es directamente aplicación de una de las reglas. Es un número dividido un polinomio. Sabemos que eso tiende a 0. Listo. Segundo ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de 2x más 3. 2x más 3 es una función polinómica y sabemos que tiende a infinito. Punto. O sea, esto es aplicación directa de las reglas. Tercer ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de 546. Bueno, es un número 546, es una constante, así que el límite va a ser esa misma constante. Ejemplos triviales de aplicación directa de las reglitas que enunciamos recién. No van a ser, se imaginarán, todos los casos así. Si un límite que se nos presenta se sale de las estructuras que presentamos al principio, de esas situaciones que vimos recién, podemos aplicar, bueno, en realidad no es una propiedad, sino un conjunto de propiedades que ya vimos, que nos permite calcular el límite de aquellas partes cuyo comportamiento sí conozcamos. Es decir, esta posibilidad que tenemos de separar el límite respecto de suma, de resta, multiplicación, división. Y les presento entonces un ejemplo de este tipo. Este límite que yo presento acá claramente no responde a las situaciones que presenté anteriormente. O sea, no lo puedo encajar en ninguno de esos 5 ejemplos. Entonces lo que hago es lo siguiente. Digo, bueno, sabiendo que yo puedo repartir el límite respecto de una suma, de una división, de una potencia incluso, lo que hago es enfocarme en aquellas partecitas que yo sé a qué tienden e indicarlo. Por ejemplo, este primer término que tengo acá, como es constante, sabemos que tiende a 3. Entonces lo indicamos de esa manera, ¿sí? La flechita que significa tiende a 3. Ese término siempre, bueno, en este caso extremo va a ser siempre 3, pero si no, se está acercando a 3. Este segundo término también sabemos cómo se comporta, porque es un número dividido en polinomio. Entonces sabemos que esto, por los casos que ya vimos, tiende a 0. Es decir, esta parte de la función se va a ir acercando a 0. Y el exponente, como es un polinomio, sabemos que tiende a infinito. En particular, infinito positivo en este caso. O sea que lo que tenemos acá en definitiva es un resultado que es el siguiente. Una base donde un término tiende a 3 y el otro tiende a 0, o sea que en la base nos queda 3 más 0, elevado a un exponente que tiende a infinito. Es decir, obtenemos una expresión del tipo 3 a la infinito. ¿Y cómo interpretamos eso? Y bueno, ya lo charlamos, sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3 infinitas veces, y entendemos que eso nos va a dar infinito, porque el 3 al multiplicarse por sí mismo se agranda. Y de esa manera entonces, aplicando las propiedades vistas de una manera un poco más ágil, estamos resolviendo este límite que se salía quizás no, con seguridad, de los ejemplos vistos al principio.
Así todo, aparecen a veces resultados indeterminados, de la misma manera que vimos en determinación del tipo 0 sobre 0. Existe otra indeterminación que es muy popular en este tipo de límites, que es el infinito sobre infinito. Es decir, un cociente de funciones que tienden a infinito generan una situación indeterminada cuyo resultado no se puede concluir de manera inmediata. Y ahora vamos a ver entonces cómo trabajar ese resultado, cómo procesar la indeterminación, cómo salvarla, en dos contextos diferentes que son los que aparecen después en la práctica. Bueno, un poquito lo que dije recién, ¿no? Si en la evaluación inicial de un límite obtenemos la expresión infinito sobre infinito, debemos seguir trabajando por tratarse justamente de una indeterminación. Y les presento un ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de y una función racional, les estoy mostrando que es un cociente de polinomios. Y cuando yo hago el análisis, digamos, de las partes conocidas de esta función, conocidas me refiero a que tienen comportamiento conocido, bueno, el numerador sabemos que tiende a infinito porque es un polinomio, ya está recontraconversado, y el denominador también tiende a infinito. En particular tiende a menos infinito, pero no me interesa mucho el signo en este momento. O sea que la evaluación inicial de este límite me va a devolver justamente esto que sabemos que es una indeterminación, infinito sobre infinito. Hacemos el símbolo correspondiente a una indeterminación y realizamos el trabajo que nos permite salvar la indeterminación, que en este caso no consiste en lo que hacíamos para el 0 sobre 0, no hay que factorizar, no. En este contexto el trabajo es el siguiente. Lo que haremos en estos casos es lo siguiente: dividimos a todos los términos de arriba y de abajo por x elevado al mayor exponente visible. Este es el procedimiento que nos va a permitir salvar la indeterminación infinito sobre infinito en este contexto. Dividir arriba y abajo por x elevado a la algo que tiene que ser el mayor exponente a la vista. En este caso claramente va a ser x al cuadrado. Tengan en claro algo, no lo anoto porque a esta altura creo que ya está claro, pero si nosotros en una fracción, de hecho este principio lo usamos en casos anteriores, si multiplicamos arriba y abajo por lo mismo o dividimos arriba y abajo por lo mismo, mantenemos una fracción equivalente, es decir, no estamos alterando la función. Bueno, entonces vamos a hacer esto que está indicado acá, dividir arriba y abajo por x al cuadrado en este caso, eso es lo indicado. Bueno, eso no debería aparecer todavía. Ignórenlo, a ver si lo puedo tapar. Rectángulo blanco. Ahí va. Bien. Ahí tenemos el límite entonces, que nos dio la indeterminación infinito sobre infinito. Hacemos entonces lo que indiqué recién, divido arriba y abajo a todos los términos, absolutamente todos, por x al cuadrado. Eso me va a permitir hacer varias simplificaciones. Por ejemplo, fíjense que acá puedo simplificar x al cuadrado con x al cuadrado. Acá también. Acá puedo tachar la x con el cuadrado. O sea que pasando en limpio, lo que me va a quedar es esto que tenemos ahí. El límite cuando x tiende a infinito de 3 más 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado, todo dividido, menos 1 por la simplificación, más 5 sobre x al cuadrado. Y la idea ahora entonces es que apliquen esto de ver a qué tiende cada uno de los términos por separado, porque ya van a poder contestar entonces usando las reglitas que vimos al principio. Por ejemplo, esto de acá sabemos que se queda quieto y va a tender a 3. Esto de acá sabemos que tiende a 0, porque es un número sobre un polinomio. Esto tiende a 0 también. Esto se va a quedar como está, porque es una constante, y este último de acá también tiende a 0, porque es un número sobre un polinomio. O sea que pasando en limpio, digamos, y ya pensando en el resultado del límite, por eso no voy a poner más límite, no lo voy a escribir más porque estoy hablando del resultado, lo que tenemos es 3 más 0 menos 0 dividido menos 1 más 0, lo cual da menos 3. Ese es el resultado de nuestro límite. ¿Bien? Un segundo ejemplo de este tipo, de este estilo. Ejemplo 5, bueno, límite cuando x tiende a infinito de toda esa expresión que tenemos ahí. Consejo que les doy, y más que consejo es casi una orden, les digo, en este tipo de límites hay que tener los polinomios, digamos, para saber a qué tiende un polinomio y si efectivamente tiende a infinito,
hay que tenerlo escrito en forma polinómica, ¿sí? Es decir, libre de paréntesis. Con lo cual lo primero que vamos a hacer es eliminar los paréntesis para ordenar un poquitito el ejercicio. Bueno, arriba hay que hacer un cuadrado de binomio, ¿sí? Sobre esta parte que tenemos acá. Y abajo habrá que hacer una distributiva sencillita. Así que de esa forma vamos a obtener esto que tenemos en pantalla. Donde en este caso en particular se pueden cancelar estos dos términos por ser opuestos. Así que pasando en limpio tenemos esto que me quedó ahí. Y ahora entonces, analizando el comportamiento de esto, vemos que se obtiene una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, porque es un cociente de polinomios. Con lo cual pongo manos a la obra en hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Tendremos que dividir arriba y abajo por la mayor potencia de x visible. En este caso vuelve a ser x al cuadrado. Voy a dividir entonces arriba y abajo por x al cuadrado. Hacemos las simplificaciones que se pueden hacer, de la misma manera que en el ejemplo anterior. Nos queda este límite de acá. Y ahora analizamos entonces el comportamiento de cada una de las partes. Esto tiende a 4 porque es constante, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y esto tiende a 0. Con lo cual, al pasar en limpio, digamos, el aparente resultado de este límite, tenemos que arriba es 4 el resultado y abajo me queda algo que tiende a 0. Y acá hay que conectar con conceptos anteriores. Ya charlamos sobre qué significa una división por 0. No se puede dividir por 0, mejor dicho, pero si dividimos por algo que tiende a 0, porque lo de abajo se está acercando a 0, esto es infinito. ¿Sí? Al igual que en los límites de variable finita, digamos, el concepto es el mismo. Un número dividido otro que tiende a 0 va a dar por resultado algo que tiende a infinito. Bueno, infinito es una posibilidad en el resultado de un límite, con lo cual lo que estamos haciendo acá es confirmar que este límite no existe, ya no es ninguna indeterminación, y se acabó el ejercicio. Como última situación, les presento otro caso, otro contexto en el cual puede presentarse esta situación indeterminada. Y es cuando obtenemos el infinito sobre infinito en una función que involucra radicales, o sea, donde aparece el símbolo de raíz cuadrada, cúbica, algún tipo de raíz. Por ejemplo, este. Bueno, a ver, ¿por qué afirmo tan vagamente que estos infinitos son infinitos? Bueno, lo de abajo está claro que es un polinomio, así que tiende a infinito, no hay mucha duda. Lo de arriba tenemos esto que tiende a infinito, porque es un polinomio, a lo cual estoy sumando otra cosa que también tiende a infinito, porque la raíz cuadrada de un polinomio se imaginarán que también va a tender a infinito junto con el polinomio. Entonces, esta expresión que me queda, digamos, deriva en un infinito para el numerador también. Así que otra vez tenemos esta situación indeterminada. Pero la presencia de esta raíz cuadrada en el numerador me cambia alguna, digamos, si bien el procedimiento va a ser el mismo, hay que tener cuidado con algún detalle. O sea, en este contexto la estrategia es la misma, pero hay que tener cuidado en un detalle que van a ver ahora. Bueno, lo que dijimos es que en estos casos lo que hay que hacer es dividir arriba y abajo por la mayor potencia de x visible. Bueno, cuidado con algo. Quizás en un mal uso de las palabras en los ejemplos anteriores puede traer confusión ahora. Si yo le pregunto, en este caso, ¿cuál es la mayor potencia visible de la x? Ustedes me dirían x al cuadrado, porque están claramente viendo esta x al cuadrado que tenemos acá. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esa x al cuadrado que tenemos ahí está bajo el techo de una raíz cuadrada. Entonces, de alguna manera es como que ese exponente cuadrado está compensado con la raíz cuadrada. Ustedes saben que potencia y raíz son operaciones que se compensan, son inversas. Entonces, cuando una potencia cuadrada la tenemos adentro de una raíz cuadrada, es como que se están compensando esas dos cosas y podemos entender a ese término como si fuera de grado 1 y no de grado 2. Es decir, el comportamiento de este término es de grado 1 y no de grado 2. Lo tienen que ver como si fuera una x lo que hay ahí y no una x al cuadrado. Insisto, por la presencia de la raíz. Si tuviéramos una x al cubo ahí adentro, bajo una raíz cúbica, estaríamos en la misma situación. Eso vale por grado 1, porque están compensadas la potencia con la raíz. Entonces, teniendo ese detalle en cuenta, que es muy importante,
lo que tendríamos que hacer en este caso es dividir arriba y abajo por x a la 1, porque en definitiva no se visualiza nada de grado más alto que 1. Bueno, dividimos a todos los términos por x, ojo con la separación en términos, a eso hay que dividirlo por x, a todo esto hay que dividirlo por x, a todo junto porque es un solo término, bueno, y por supuesto a esto y a esto también. Bien, algunas cuestiones son fáciles, acá estas 2x las puedo simplificar, al igual que estas de acá, me quedaron 4 arriba y un 1 abajo, genial. Y acá viene una segunda trampita o detalle a tener en cuenta en este problema, en este tipo de problemas. Lo que vamos a hacer es introducir esta x que está dividiendo por fuera de la raíz adentro de la raíz. Pero yo no puedo agarrar algo que está fuera de una raíz y meterlo adentro así como si nada. No, eso tiene unas consecuencias. Cuando ingresan esta x adentro de una raíz cuadrada, para compensar ese ingreso bajo el techo de una raíz cuadrada, tienen que elevar al cuadrado a esa x que está entrando. A ver, dividir por x por fuera de una raíz cuadrada es lo mismo que dividir por x al cuadrado adentro de la misma. Quizás con números les queda un poquito más claro. Miren esta cuenta, por ejemplo. Raíz cuadrada de 2 novenos. Ustedes saben que esto es exactamente lo mismo que raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 9, que es 3. ¿No? Bueno, lo que estamos haciendo acá es el proceso inverso. Fíjense que este 3 que yo tenía dividiendo por fuera de la raíz, si lo miro en otro término, lo puedo entender como que lo introduje en la raíz, pero elevado al cuadrado, por eso se transformó en un 9. ¿Sí? Es una cosa así lo que estamos haciendo, pero con letras en vez de con números. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ese detalle, el paso siguiente es introducir esa x en el radical como x al cuadrado. Por eso ahí aparece elevado al cuadrado y ya dentro de la raíz. Y ahora entonces, para tratar de caer en situaciones conocidas, puedo aplicar la propiedad distributiva que me permite separar esto en dos fracciones. X al cuadrado sobre x al cuadrado por un lado, más 1 sobre x al cuadrado por otro. Simplificar, por supuesto, donde se pueda. Acá puedo simplificar. Esto se transforma en un entero. Y ahora entonces puedo empezar a procesar cada uno de los términos y ver a qué resultado llego. En definitiva, tengo muchas cosas constantes que se van a quedar quietas, salvo esto que va a tender a 0. Y lo que tengo abajo, esto de acá, también va a tender a 0. Con lo cual, en definitiva, hablando ya del resultado del límite, por eso voy a dejar de poner límite cuando x tiende a infinito, tenemos 4 más la raíz cuadrada de 1 más 0, dividido 1 más 0, y eso da 5. El resultado de este límite es 5. Bien. Bueno, estos son los dos casos que van a encontrar en la guía de indeterminaciones de este tipo, digamos, entre cocientes de polinomios y con radicales. Y vimos las dos estrategias y estos ejemplos sirven para todos los casos. A veces quizás sea conveniente, sobre todo este último ejemplo, quizás verlo más de una vez como para terminar de entender bien cómo es la mecánica. Yo ahora por escrito les voy a mandar qué es lo que se puede hacer con esto, porque vamos a saltear algunos ejercicios ahora que retomaremos después. Decidí alterar un poco el orden de los contenidos de la guía por una cuestión didáctica. Bueno, les mando un saludo y cualquier consulta estoy atento al WhatsApp.